Listo, chicos. Vamos a empezar esta clase del día de hoy haciendo ya la revisión de los temas que hemos venido trabajando ya de ahí sí para entrar a ver lo que son las variaciones lingüísticas. Entonces vamos a ir recordando, vamos a ir reforzando un poquito lo que hemos venido trabajando. Para eso, página del libro 192, vamos a trabajar en el libro en la página 192, ¿sí? Y vamos a ir recordando ahí, ¿no? Vamos a ir recordando un poquito lo que hemos trabajado. Entonces, tenemos aquí esta página, ¿no? Vamos a ver, nos dice aquí, anota 6 características de la jerga juvenil. Primero, ¿quién recuerda qué era una jerga juvenil? ¿Quién recuerda? Palabras que hacemos entre nosotros. Exacto, una forma de hablar entre amigos, ¿no es cierto? Entre personas, pero este lenguaje es un lenguaje formal o un lenguaje informal. Informal. Formal. Informal, ¿no? Recuerde que cambiábamos, ¿no es cierto? Dábamos sentido a otras palabras para expresarnos, ¿no? Generalmente esto lo utilizan, obviamente, como dice jerga juvenil, los jóvenes, ¿sí? Generalmente son los jóvenes quienes utilizan estas formas. Entonces dice que anotemos 6 características. Entonces vamos partiendo. Vamos a escribir aquí. La primera, ¿cuál sería? Entonces, ¿qué es? Un lenguaje que informal, una forma de hablar informal, ¿no? Una forma de expresarse informal. ¿Qué más? Vamos con lluvias de idea, hay que sacar 6 características. ¿Qué más? Entre jóvenes. Ya, correcto, una comunicación entre jóvenes. Vamos, ¿qué más? ¿Qué más eran las jergas? ¿Qué se utilizan? ¿Palabras qué? Como el que, en qué pues las dos. Ya, ¿no es cierto? Se utilizan otro tipo de palabras, ¿no? Se utilizan palabras que le damos otro sentido, ¿sí? Recuerde que usted le da otro sentido a esas palabras, ¿no? Verá, aquí vamos 3. ¿Qué más? ¿Qué más eran las jergas? A ver. ¿Qué se hace? Se hace un uso repetitivo, ¿no es cierto? De ciertas palabras, ¿sí? Se hace un uso repetitivo de ciertas palabras. Vamos, ¿qué más? A ver, el resto, ¿qué más eran las jergas? ¿Qué más podemos poner? Solo habla todo el tiempo. Ya, ajá, exactamente, muy bien, listo. Vaya escribiendo, ¿verdad que debe sacar 6 características? Vamos, ¿qué más eran las jergas? Formas de expresiones que emplean las personas de distintas procedencias y son variaciones de las generaciones del lenguaje. Correcto, excelente. Mira, ella nos dio Sería varias varios. de los jóvenes. Exactamente, ajá, muy bien, listo. Vaya escribiendo, ya les voy preguntando las 6 características que usted puso de estas jergas juveniles, ¿no? Tomando en cuenta lo que decían, ¿no? Son variaciones, ¿no? Es una forma distinta de hablar en un lenguaje informal, se utilizan palabras de pronto abreviadas o damos sentido a otras palabras. Generalmente se lo realiza entre grupos de amigos, ¿no? Entonces, vaya ahí escribiendo usted 6 características que hacen referencia a estas jergas juveniles. A ver, Nicolás. Ya, pues le digo a las 6. ¿Sí? A ver. Ya. En la primera son informales. En la segunda, comunicación entre jóvenes. En otra, palabras con otro sentido. En otro, repetitivo. En otro, se lo habla de todo el tiempo. Y son variaciones de los jóvenes. Muy bien, excelente. Mire, ahí nos dio las 6 características que nosotros podemos utilizar, ¿no? Al finalizar la hora, reviso los libros que estén trabajados hasta ahí, hasta esa página, ¿no? Entonces, vamos ahí, por favor. Listo, muy bien, vamos por acá. Reni, léanos sus 6 características de las jergas juveniles. Entre amigos, formas de expresiones, variaciones de lenguaje informal, palabras abreviadas con gente de confianza. Excelente, muy bien. Entonces, mire, hemos visto, no hemos recordado un poquito. ¿Quién recuerda alguna palabra que se utilice en estas jergas juveniles? ¿Qué más ve? ¿Qué más ve, no? Muy bien. ¿Qué otra palabra? ¿En qué bus vas vos ve? Ya, muy bien, listo. Mire, entonces,
hay distintas palabras que se utilizan a diario, ¿no? Que usted se expresa. Y mire, justamente en el siguiente tema vamos a hablar un poquito de las variaciones lingüísticas y ahí hace referencia, ¿no? Por ejemplo, que en las variaciones lingüísticas, de acuerdo a las edades, también el lenguaje va cambiando, ¿no? Y de igual manera, la forma de hablar entre jóvenes o la misma persona puede hablar de distintas maneras, porque, por ejemplo, usted puede utilizar estos términos porque está entre amigos, pero si usted ya va a una reunión con sus familiares, con gente adulta, ya cambia un poco la forma de hablar, ¿no? Él no le va a decir qué más ve, ¿no es cierto? Entonces ya usted ya se expresa de distinta manera. Entonces, miren, no es que ya porque solamente va a utilizar estas palabras todo el tiempo, sino que depende el lugar y las circunstancias donde se encuentre también y con quién usted esté, ahí también va a hacer referencia a esta forma. Muy bien. Dylan, léanos sus 6 características que puso. Una variación lingüística informal, repetición de palabras innecesarias, uso de palabras malsonantes, variación de palabras, incorrecciones verbales y pobre de léxico. Listo, muy bien, excelente. Listo, entonces, vamos ahora sí a ver acá. Mire, dice, señala las características de los registros lingüísticos. Recuerde que hay, ¿no? Varios registros. Por ejemplo, el registro formal. ¿A qué hacía referencia? ¿Quiénes hablan generalmente este registro formal? Los grandes. ¿No es cierto? Esto hace referencia a una forma, a un lenguaje formal que lo utilizan las personas de pronto adultas, los profesionales, ¿no es cierto? Porque recuerde que, por ejemplo, si hablamos de médicos, ellos también tienen su propio lenguaje, hablemoslo así, ¿no? Ciertos términos que solamente se entienden entre ellos, ¿sí? Entonces, hasta la escritura, exactamente, ¿no? Hasta la escritura es verdad, ¿no? Es de los médicos un poquito complicado Los saber escribir. jeroglíficos. Así es. Entonces, ponemos aquí una característica, ¿no? En este caso sería, ¿no? Un lenguaje formal que lo utilizan de pronto las personas adultas, qué sé yo, profesionales, etcétera, ¿no? Ellos utilizan este lenguaje formal, ¿sí? Un registro coloquial. ¿Quién utiliza esto? Por ejemplo, entre un menor y un grande. Exacto, ¿no es cierto? Hace referencia a una manera de un lenguaje informal. Podemos considerarlo así un lenguaje informal porque lo hacen a veces en los grupos de familia, lo que decía, por ejemplo, hay niños, hay jóvenes, hay adultos, entonces ahí hacemos un registro coloquial, ¿no? Una forma informal de hablar, pero entre diferentes grupos de familias, ¿no? Entonces a eso hacíamos referencia aquí. Y el registro vulgar, ¿quién lo hace? Es entre jóvenes. Ya, ¿no es cierto? Un registro vulgar es ya utilizar, ¿no es cierto? Estas palabras, justamente, bueno, personas de menores edades, en este caso, como dicen, jóvenes o niños, no es que lo hagan mal, yo siempre he dicho, no es que sea una forma mala de hablar, ¿sí? Sino que es en la sociedad en la que nos encontramos y es una forma de comunicarse, ¿no? Entre jóvenes, entre personas de menor edad, ¿no? Como que hay mayor confianza, ¿no? Entonces, lo hacemos de una manera, siempre, obviamente que hay que hacerlo de manera respetuosa, ¿no? Entonces, un registro vulgar, personas de menor edad, ¿no? Personas de menor edad o entre jóvenes, ¿no? Podemos ponerle aquí una característica. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, de estas 3 formas de expresarnos, ¿sí? Entonces, vamos a ver por acá. Le vamos a pedir a Vladimir, léanos, por favor, ¿cómo le quedó este cuadrito? Registro formal, el coloquial y el vulgar. Perdón, tengo mal el internet y no le puedo escuchar bien. Ya, entonces vamos completando este cuadrito, ¿no? Y ya que tenga me avisa Vladimir, ¿sí? Vamos Alejandra, ¿cómo le queda? ¿Cómo quedó el registro formal? Ya, registro formal está caracterizado por un lenguaje que es más utilizado por personas adultas profesionales. El registro coloquial, el lenguaje informal y el registro vulgar es el que hablan entre jóvenes y menores de edad. Listo, muy bien, excelente. Entonces ahí tenemos estos 3 formas de expresarnos. Muy bien, listo. Vamos a la siguiente, dice. ¿A qué registro lingüístico corresponden las siguientes formas
de uso de la lengua. Vamos a ver a cuál de los 3 registros de arriba corresponde. A ver, Anthony, léanos la primera oración. ¿Qué nos dice? A ver, uso de las palabras malsonantes, malas palabras. Ya, listo. Dice que, por ejemplo, Vulgar. los que utilizan malas palabras, ¿no? Generalmente, vamos a leer todas las... Vulgar, ¿no es cierto? Porque estamos utilizando malas palabras. Joao, la siguiente, ¿qué dice? Joao, la siguiente oración. Sustitución errada de palabras por su parecido. Registro coloquial. Formal. Ya. ¿Qué será este? ¿Coloquial o formal? Dice Es que dice situación. Formal, es sustitución el errada. formal para no caer en la monotonía. Ya, errada de palabras por su parecido, dice, ¿sí? Ya, verán. Vamos a hacer, dice, corresponde a las siguientes formas. En este caso podría ser cualquiera de las dos, ¿no? Justamente lo que decía ahí por no, o sea, no habla, o sea, tampoco es que bien ni tampoco mal. Dice una forma errada. De pronto podríamos ponerle cualquiera de las dos. ¿Con cuál de las dos nos quedamos? ¿Qué creen ustedes? ¿El resto qué opina? Solo opinaron 2 compañeros. ¿El resto? Coloquial. Ya, Formal. formal o coloquial. Coloquial. Ya. Es que dice sustitución errada de palabras. Ya, a ver, Dylan quería dar su posición también. A ver, Dylan, opine, dígalo, vamos, así como Nicolás lo dijo. A ver, ¿cuál crees tú? Que dice sustitución de errada de palabras por su parecido. O sea, que no vuelve a decir esa misma palabra. Y entonces eso se usa en un ámbito formal. Ya, listo, ¿no es cierto? Listo, puede ser, exactamente. Vámonos más por el formal porque dice situación errada de palabras, sí, por su parecido. Es como dice, ¿no? Justamente si ya lo dice, pues no es que lo va a volver a repetir. En cambio, si hablamos de un lenguaje informal, pues sabemos, ¿no es cierto? O vulgar, pues que todo el mundo se repite varias veces lo mismo, ¿no? Entonces, pongámosle un lenguaje, o sea, en este caso formal, ¿ya? Vamos a un registro formal. La siguiente, lea, por favor. Carla. La tercera, ¿qué dice? Abuso a pose de las palabras polibes. ¿Qué es este? Coloquial. Coloquial. Coloquial, ¿no? Porque sí, no es que se utilice. Aquí, como decía, de un adulto, las personas adultas también decimos ves y así, ¿no? Obviamente con mayor respeto, obviamente, ¿no? Muy bien. Listo, vamos. Lea Matías Paredes, la siguiente. Incorrección en tiempos verbales. Viniste, fuiste. Vulgar. Este sí, vulgar, ¿no? Porque sí, como que el fuistes y el venistes, entonces sí. Muy bien. Vamos por acá con Jennifer. La siguiente, ¿qué dice? Incorrección en verbos irregulares. Ande, conducí. Coloquial. Formal. Vulgar. Puede ser vulgar, sí, coloquial como que ande, bueno, puede ser que sí también utilice, pero más sería vulgar, ¿no? Entonces vamos acá. Si nos vamos a llegar a una conclusión, ¿sí? Vamos a llegar aquí a una conclusión. Si hablamos de que un registro, ¿no es cierto?, formal, lo pueden decir. ¿Los jóvenes podrán manejar un registro formal? ¿Podrán hablar de formal? No, porque ellos hablan coloquial. Ya, pero ¿cree usted que si usted está con una persona, con un profesional, usted podrá hablar de una manera formal? Sí, Lisa. Sí. Sí, A se veces. puede, exacto, o sea, a veces, vamos a que sí, que depende de las circunstancias, sí se puede hablar. ¿Un registro coloquial podrá hablar usted, los jóvenes? Sí, ese se habla mayormente. ¿Y un registro vulgar? También. También. Entonces, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que más se utiliza de los 3 en los jóvenes? ¿Cuál es el que se utiliza más de los 3? Registro vulgar. El registro vulgar. Entonces, escríbale acá abajo. Se utiliza más el registro vulgar en esta línea, ¿no? Se utiliza más el registro vulgar. Ese es el que más se utiliza, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que sí, también hay ciertos adultos, de acuerdo a las circunstancias también, ¿no? Entonces, sí es el que se utiliza un poquito más. Listo, vamos a la siguiente entonces. Dice, explica la función de los distintos tipos de discursos, ¿ya? Aquí nos habla de un discurso.
Nosotros sabemos, ¿no? El presentar un discurso es el decir, el contar, el dar un mensaje sobre un tema específico, ¿sí? Si hablamos de un discurso social, ¿qué temas, o sea, qué haría referencia a un discurso social? Familiares o comunitarios. Exacto, ¿no es cierto? Sería relacionado, ¿no es cierto?, a eventos familiares, a eventos comunitarios, a eventos sociales. Entonces, a eso haría referencia esto, ¿no? Haría, escríbalo aquí, ¿no? Un discurso social sería relacionado, ¿no es cierto?, a la familia, algo comunitario, algo social en beneficio de ellos, ¿no? Ahí yo podría dar un discurso social. Un tema de un discurso social, ¿cuál podría ser? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, el calentamiento global. Ya, sí, hace referencia, ¿no? Muy bien. Un homenaje a algo o a alguien. Exacto. Por ejemplo, en esta semana que pasó el Día de las Madres, un discurso a las madres, ¿no? Hacia su familia, estaban en reunión familiar y alguien dijo, yo voy a dar unas palabras y empezó a dar un discurso entonces ahí hace referencia a un discurso social, ¿no? Hacia en familia, ¿no? En beneficio de estos. Muy bien. ¿Y forense? ¿Qué será forense? Son los médicos. Ya, por ahí dice de los médicos. ¿Qué más? Los forenses no son los que revisan a los muertos. Ajá, esos no son los forenses. Sí, obviamente, bueno, si vamos a la parte, ¿no es cierto?, del término forense, son las personas encargadas, ¿no? Obviamente de, como decían, de las personas que han fallecido y todo lo demás, ¿no? Están muertadas. Están muertadas. Se fueron a conocer a Dios. Fueron a conocer a mamá Coco. Ya, pero estos forenses hacen referencia también, por ejemplo, estos son como parte, como decir, parte de abogados, hablemoslo así, ¿no? De todo un proceso cuando una persona muere. Entonces ellos se encargan de toda esa parte de ir y de investigar y de coger todas las pruebas y de revisar los cuerpos. Entonces es un poco más, como decía, ¿no? Es un discurso más relacionado con el tema de personas, hablemoslo así, profesionales, exactamente, dirigido más a personas profesionales. ¿Ya? Listo, entonces, vamos, militar, ¿qué será? Un argumento militar, por ejemplo, planes o armada. No es cierto. Defensa. Por ejemplo, si hablamos de un discurso, exacto, un discurso militar o castrense, dice. ¿Qué será castrense? Quiere decir más o menos cuando hacen ceremonias. ¿Han visto ustedes cuando se presentan, ¿no? En distintos lugares, hablemoslo así, por ejemplo, el 24 de mayo. ¿No es cierto? Hacen una ceremonia, están presentes los militares, los policías. Entonces ahí hacen ellos... un homenaje. Exacto, como un homenaje y ahí presentan un discurso en honor a ellos, ¿sí? Entonces, más bien viene relacionado, ¿no? A ceremonias, ¿sí? A ceremonias, como dicen, homenajes. Entonces, puede poner aquí ceremonias, homenajes, Profe, ¿no? Dime. El 24 de mayo murió ¿cómo se llama? También el Jaime Roldós. No murió el 24 de mayo. Es una pregunta. No. Entonces murió por junio, creo que era. Ajá, ese sí, exactamente. Recuerde que el 24 de mayo se celebra o se recuerda la batalla de Pichincha, ¿no? Exactamente, ¿sí? Listo, entonces, vamos. Científico. Caracterizado por hablar sobre un tema de bases científicas con opiniones. Exacto. Suave nomás, dile suave nomás. Correcto, hace referencia a una investigación, ¿no? De temas científicos, de lo que está avanzando de la ciencia, de la tecnología. Entonces ahí presentan un discurso, ¿no? Presentando estos avances, estas investigaciones, como por ejemplo, si han escuchado ustedes que hay un artículo, ¿no? Que salió recientemente que la luna se está achicando,
que se estén cogiendo. Obviamente todavía no se visualiza, pero se dice que ya la luna está en un proceso que se está achicando, que se está encogiendo. Entonces hay investigaciones, ¿no? Y hace referencia a eso, presentan un discurso relacionado con un avance, con una investigación, ¿no? Listo. ¿Y religiosos? La iglesia. La iglesia, la religión, ¿no? Hace referencia. ¿Quiénes dan reflexión? Correcto, Dylan, ¿no? La reflexión nos invitan a una reflexión. Pero, por ejemplo, para las personas que somos católicos, somos creyentes, cuando vamos a misa, ¿no? Cuando íbamos a misa, ahí el padre da un discurso, ¿no es cierto? Después de lo que ya él lee, ¿no es cierto? El evangelio, entonces ahí hace él una reflexión, presenta un discurso de análisis. Entonces, mire, cómo no solamente utilizamos los discursos de personas profesionales, lo que sea, sino en distintos ámbitos hay estas formas de expresarnos, ¿no? Ahí decía la reflexión, la religión, ¿sí? Muy bien. ¿Y en lo académico? Por ejemplo, cuando nos mandan a investigar algo y exponer. Exacto, miren, ¿no? En la parte académica, justamente como decía Dina, sí, aquí también lo hacen, ¿no? Todo, bueno, primero se emplean todos en los centros educativos, ¿no? Y lo que decía Dylan, ¿no? Cuando nos mandan y nos toca consultar y luego nos toca presentar y nos toca exponer. Y justamente lo que ustedes hicieron la semana anterior, ¿no? El de presentar un género, el narrar una historia, también está presentando algo, está hablando, está dando algo de que ustedes no investigaron, pero sí crearon, sí se imaginaron, ¿no es cierto? Entonces, más se utilizan en los centros educativos, ¿no? En los centros educativos para la enseñanza, ¿no? Entonces, a eso hacía referencia estos distintos tipos de discursos, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, ya a fin de año nos ha de tocar hacer lo de las tipos casas abiertas y de pronto por ahí también nos toque, ¿no es cierto?, presentar los temas que hemos trabajado. Entonces veremos una persona que presente un discurso, otro un ensayo, otro un género narrativo. Entonces, por ahí ya nos podemos ir preparando también para ir presentando. Profe, dime. Una pregunta. Claro. ¿Los dos cursos vamos a hacer unidos la casa abierta o uno bueno, hace una materia, otro hace otra materia? No sabemos todavía, pero es por áreas. Por ejemplo, en el área de lengua, y yo imagino que van a hacer con los dos cursos juntos, nos tocará ver, ¿no? Los temas y decidir, porque creo que va a ser por áreas. Todavía no está definido, pero de que tenemos que participar, lo tenemos que hacer. Entonces, ahí ya nos vamos preparando también para esas presentaciones, ¿sí? Listo, vamos a la siguiente. Dime. Una preguntita, es que sí, por lo que el anterior año nos tocó como participar con octavo, noveno, décimo, los tres cursos juntos. Ah, con los tres. Sea, ajá, sí nos hicieron hacer así. El anterior año, bueno, en mi materia que di fue música. Ya, en el caso de música, yo creo que como es una hora y son pocos estudiantes, o sea, yo pienso que sí, porque es una hora a la semana, lo que sea. Lo que es el área de lengua, yo creo que hemos de hacer por años, o sea, octavos, novenos, décimos y así. De todas formas, no hemos tenido la reunión todavía, hay que irnos preparando, sí. Entonces, igual hay que ir buscando ideas de qué vamos a hacer con los temas que hemos trabajado, qué podemos ir armando. Entonces, ustedes que son buenos por ahí imaginándose y todo, entonces vaya pensando también qué podemos ir preparando, ¿no? Entonces solo nosotros vamos a salir. Claro, tienen que salir, pues tiene que presentarse, tiene que hablar. Ya vamos a ver qué no se nos ocurre por ahí. Listo, vamos a ver, dice, escribe ejemplos de oraciones con complementos circunstanciales. ¿Y de qué tipo? Recuerda que el complemento circunstancial no era las circunstancias en las que se desarrolla o las que realiza la acción verbal. Entonces teníamos distintas clases, teníamos el modo, o sea, la manera como realiza esa acción verbal, el instrumento con los objetos que lo utilizan, no solo hacía referencia a instrumentos musicales, sino a los objetos con los que utilizan, compañía, si lo hacían con alguien, materia, o sea, con qué lo hace, lugar, ¿no? En dónde lo hace, el tiempo, en qué tiempo lo hace y cantidad. ¿Sí? Entonces vamos a ir escribiendo una oración con cada uno de estos complementos circunstanciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de modo, ¿cómo podría ser una oración? Yo estaba jugando ayer.
A ver, repite, no te escuché. Yo estaba jugando. No, jugando ayer. No, si yo digo yo estaba jugando ayer, estoy hablando de qué? Del tiempo. Del tiempo, porque dices yo estaba jugando ayer. Entonces, esa sería en tiempo más bien, ¿sí? Vamos, cada uno va a ir escribiendo, vamos a ir, cada uno va a ir pensando, vamos con modo, vamos viendo ideas. Modo, de manera, ¿cómo sería? Podría decir, yo estoy cocinando al vapor, entonces sería como al vapor. Exacto, correcto. Yo estoy cocinando al vapor, es una manera. ¿Cómo está cocinando? Al vapor, ahí está bien, esa sí sería una de modo, ¿no? Yo estoy cocinando, sí, al vapor, ¿no? Entonces, ahí sí. Vapor, pregunta sería, ¿vapor es con V o con B? Con V. Ahí, entonces estoy bien. ¿Ya? Entonces, muy bien, ¿no? Por ejemplo, puedo decir trabajo, él trabajó con mucho cuidado. ¿Cómo trabajó él? Con mucho cuidado. Entonces, mire, tiene que responder a la pregunta el cómo lo está haciendo. Por eso es una manera, un modo, una forma, hablemoslo así, de realizar esa acción verbal. ¿Ya? Entonces, piensen todos en una oración. Mati Zambrano, ¿cómo sería una oración con modo? Estoy haciendo cuidadosamente. Ya estoy haciendo cuidadosamente, correcto, ¿sí? Modo, una manera de hacer cuidadosamente. Muy bien, José, ¿cómo sería tu oración con modo? José, activa tu micrófono, ¿cómo sería de modo? Vamos, hay que trabajar y hay que participar. A ver, vamos, John Jairo, ¿cómo sería? Tu audio, no te escuché nada, solo un ruido, John Jairo. Alison, ¿cómo sería una oración con modo? A ver, Alison. No te escucho. Ya, yo estudio. Exacto, ponle ahí, podrías poner yo estudio de memoria. ¿Cómo lo haces? Estudias de memoria. Muy bien. Listo, vamos a instrumento con un objeto, ¿no? Cuando usted hace la acción verbal con un objeto, ¿cómo sería? A ver, ¿quién nos quiere compartir? Yo me encontré un balón jugando. Ya, me encontré un balón jugando, muy bien. Estoy barriendo con escoba. Estoy barriendo con la escoba. Ni modo, la sartén. Exacto, ¿no? Con el Vamos. trapeador. Con el trapeador, ni modo, ¿no? Ahí está bien, ¿no? ¿Qué sé yo? O por ejemplo, usted dice, preparo la mezcla con la batidora. Entonces ahí es un instrumento. ¿Con qué está preparando la mezcla? Con la batidora. ¿Con qué está barriendo? Con la escoba. ¿Sí? Entonces tiene que responder el cómo, ¿no? ¿Con qué lo está haciendo? ¿Con qué instrumento está utilizando para batir, para barrer? O sea, a la acción verbal, ¿sí? ¿Cómo le quedó, Nicolás, su oración? A ver, repítanos. Me encontré un balón jugando. Ya, ¿cómo encontró? Jugando, ¿no? Entonces, puede ser más de modo esa, pero está bien, podríamos hacerle pasar, pero viene más de modo, muy bien. Vamos por acá con Vladimir, a ver, ¿cómo le quedó con instrumento la oración? Materia con que, ¿cómo era, profe? No me acuerdo. El instrumento, ¿con qué lo haces? Por ejemplo, yo, qué sé. En materia. En materia, ya le doy la palabra, ya vamos a materia. Vladimir, ahora sí con tu instrumento. Y digamos, yo cocino con un sartén. Correcto, yo cocino con el sartén o con un sartén. Muy bien, listo. Vamos a compañía, ya llego a materia. Vamos con compañía, ¿no? Compañía es con quien lo hace, ¿no? Qué sé yo cocino con mi hermana o yo estoy jugando en el parque con mis amigos, entonces es con quien lo hace, ¿no? Chicos, prendan las cámaras, los chicos que están apagados. Por ejemplo, yo y mi prima estábamos jugando. Exacto, así es. Viva Entonces, Manaví con su capital. exacto. ¿Ya? Muy bien, vamos. Mateo Encalada, ¿cómo sería con compañía? Yo juego con mis amigos.
Correcto, yo juego con mis amigos, yo estoy haciendo los deberes con mis compañeros, ¿no? Hace referencia con quién está haciendo. Ahora sí a materia. A materia hace referencia con lo que usted elabora, con lo que usted realiza, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, digo, voy a hacer empanadas de harina. ¿Con qué materia está haciendo? Con la harina. Harina. Con la harina. Está haciendo las empanadas con la harina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? O qué sé yo, pinté el cuadro con las acuarelas. ¿Con qué pintó el cuadro? Acuarela. Con las Con las acuarelas. acuarelas, con esa materia, o sea, a eso hace referencia, con lo que usted hace esa acción, con lo que usted Por realiza. ejemplo, estoy haciendo limón con sal. Ya estás haciendo limón. No sé cómo Limón se con hace, sal. no sé cómo se hace limón con sal. O sea, se le parte el limón y se le pone la sal. Ah, ya. Entonces sí, está bien, porque ¿con qué estás haciendo? Con limón. Por ejemplo, sal. exacto, o estoy haciendo un jugo de limón. ¿Con qué está haciendo ese jugo? Con limón. Entonces, esa es la materia a la que hace referencia con lo que usted está haciendo esa acción, ¿no? Entonces, vaya escribiendo, por favor, su oración, ¿sí? Vamos a ver por acá. Hugo, ¿cómo te quedó la oración con materia? Hugo. Miren, chicos, a eso me refiero. Tengo mal el internet, pero no contestamos. Sáquelo, Bien. profe, sáquelo. Exactamente. No les voy a poner en lista, les voy a poner falta. A ver, prenda su cámara Noelia, Diana, Emily Morales, Kerly, Esteban, Joel. ¿Sí? Yo solamente tengo conocimiento que me avisó Juliano, en este caso Camilo y Gabriela. Pérez Esteban, Kerly, prenda por favor. Yo no les voy a registrar asistencia, ¿sí? Tienen que estar con cámaras encendidas, chicos, de gana pagan. A ver, vamos, Diana, ayúdeme con una oración con lugar. ¿Cómo sería de lugar ya? Y yo voy a estar en la casa de mis abuelos. Correcto. Yo voy a estar en la casa de mis abuelos. ¿Dónde va a estar? En la casa de los abuelos. Muy bien, ¿no? El lugar en donde lo realizan, ¿no? Muy bien, ahí estaría bien. Vamos, Kerly Noriega, ¿cómo sería de lugar? Esto será en mi casa. Correcto, muy bien. Ahí estamos bien. Mateo Burgos, ¿cómo sería del lugar? Me compré un teléfono en el CCI. Ya, listo. ¿Dónde se compró? En el CCI. Muy bien. ¿Alguien quería decir algo? Me dormí en el baño. Sí, está bien. Vaya. Ya, listo. Muy bien. Sí, está bien. Yo fui al parque ayer. Ya, pero es en tiempo. Porque estás diciendo, yo fui al parque ayer. Si solo fuera yo fui al parque, ahí sí de lugar. ¿A dónde fuiste? Al parque. Al momento que le pones ayer, ya estamos hablando de tiempo, ¿no? Entonces, solamente déjale, yo fui al parque. Punto. Hasta ahí. Listo, vamos de tiempo, ¿no? Aquí sí el tiempo en la que se realiza. Justamente lo que él decía, yo fui al parque, pero ayer, qué sé yo. Hoy hice la tarea con mis compañeros. ¿Cuándo hice la tarea? Hoy. Entonces, debe responder al tiempo en el que usted realiza esa acción, ¿no? Entonces, Eso estaría bien. Yo estaba jugando ayer. exacto, ahí sí, ¿no? Emily González, ¿cómo sería con tiempo? Ella llegó esta mañana. Correcto, ella llegó esta mañana, muy bien. Y vamos a la última, sería de cantidad, ¿no? La cantidad, qué sé yo, ella come demasiado, entonces, ¿cómo come ella? Demasiado, ¿no? A cantidad. ¿Cómo sería, Ariana, una oración con cantidad? Ariana. ¿Cómo sería una oración con cantidad? Vamos, nada, ¿verdad? Que yo, vamos con por acá, a ver, vamos a ver. Joel, ¿cómo sería una oración con cantidad? Joel, nada, otro que no tiene lista Díaz, hoy. Luisen. Ah, ya, a ver, Díaz, dime, ¿cómo sería? De cantidad sería, yo tengo 50 limones para vender.
Correcto. Yo tengo 50 limones para vender. Muy bien, excelente. Entonces, mire, ¿cómo hemos recordado un poquito? No, esto es fácil, ¿no? Solamente es de la forma, la manera, el tiempo, el lugar en el que se desarrolla la acción verbal. Muy bien. Listo, chicos. Nos vamos a quedar hasta ahí, pero usted tiene la siguiente hora, que es texto, y les va a quedar de terminarme de hacer estas dos preguntitas que tenemos aquí. La pregunta 6 y la pregunta 7. Y no me va a enviar, sino vamos a revisar el día en la siguiente clase que tenemos. Aquí, mire, palabras homófonas, ¿no? Debe saber utilizar si iría con haber o con haber con H, ¿no? Usted coloca aquí cuál de las dos sería la forma correcta de escribir estas oraciones que tenemos aquí. Y esta de acá, aquí quiero ver esto, si les voy a tomar la siguiente clase. Dice, escribe un párrafo argumentativo para explicar tu posición acerca del uso de los uniformes en las escuelas. Aquí tiene usted para ver si está de acuerdo con... Aquí lo escribe, ¿no? Si está de acuerdo... un párrafo argumentativo sobre usar el uniforme. Exactamente, un párrafo argumentativo, o sea, un argumento, hablemoslo así. Verá que hay diferentes tipos de argumentos, ¿no? Usted escoge algún tipo de argumento si está o no está de acuerdo con el uso de los uniformes en las instituciones educativas. El sí, porque el no, porque el tal vez, porque escribe aquí las razones, ¿sí? Entonces, estas dos partecitas les queda como tarea para esta hora texto que tiene. No me envía porque la siguiente clase vamos a revisar conmigo, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Lo que sí, por favor, póngase aquí, déjese anotando aquí hora texto, porque cuando yo revise estas páginas en el portafolio, yo me fijo que tenga puesto hora texto, ¿no? Estas dos partecitas. Esta es la hora texto que usted tiene en estos momentos. Si tiene dos preguntas nada más, de terminar de contestar. Así es que se queda trabajando esta partecita, ¿sí? Que no es mucho. Y la siguiente clase sí revisamos las páginas de los libros. Entonces nos vamos a quedar hasta ahí, chicos.